¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esta es la primera frialdad de los números de este 2021. Como se los dije hace unas semanas, ojalá este año llegue lleno de salud, de buenos propósitos, de éxitos, pero sobre todo de crecimiento para ustedes y para sus familias. Y en ese sentido, pues la verdad es que hay que enfrentar los retos de un año que pinta para ser complicado. Y va a ser complicado porque vamos a estar enfocados en las cuestiones que en el corto plazo son relevantes, pero que no necesariamente en el largo plazo son las más importantes. ¿Y a qué voy con esto? Que en un año en el cual me parece que toda nuestra atención debería estar fijada tanto en el tema de la pandemia por COVID-19 como en el tema económico, desafortunadamente en el caso de México se nos empata con las elecciones de este año y en ese sentido buena parte de la atención de los tomadores de decisiones está desde ya abocada al tema electoral. Y ve usted si no, mientras la Organización Mundial de la Salud es clara y afirma que el hecho de que haya una vacuna no significa que haya terminado la pandemia, aquí en México seguimos celebrando ser el país latinoamericano que ha tenido más acceso a las vacunas y que esta se va a entregar precisamente 10,000 puntos en los que el gobierno federal también dispone y entrega de los recursos de sus diferentes apoyos. Es contaminarlo y juntar la gimnasia con la magnesia. O lo mismo sucede en el tema económico, donde el presidente López Obrador el pasado 2 de enero lanzó un mensaje a través de un video que duró algo así como 30 y tantos minutos, 32, 33 minutos por ahí, en el cual cae una serie de contradicciones que lejos de brindarle certeza a los mercados, comenzamos el año poniéndolos muy nerviosos. Dos ejemplos. El primero, tema laboral. El presidente López Obrador se acaba de olvidar del tema de la tasa de desocupación y se está enfocando únicamente en los empleos formales que perdió el IMSS. Y ojo, hay que recordar que el dato del IMSS no es el indicador del empleo formal. En México no hay un indicador del empleo formal. Lo que registra el IMSS es un proxy que se parece mucho al comportamiento general, pero que no lo es. Y en ese sentido, la meta del presidente López Obrador es recuperar el 1,000,000 de empleos que perdimos para que en marzo de este año estemos exactamente en el mismo nivel en el que estábamos en marzo del año pasado. Es decir, un año que en términos de generación de empleos se fue totalmente de noche para México y desde luego para las familias mexicanas. Y esto deja de fuera dos realidades. Una, los alrededor de 14 millones de fuentes de trabajo que se perdieron con la crisis, de las cuales únicamente se han recuperado por ahí de 8 o 9 millones, pero con un trade-off bastante negativo porque se perdieron empleos de calidad y lo que está recuperando es empleo informal y subocupación. Y el otro, pues que el mismo presidente López Obrador en abril del año pasado ufanamente nos decía que se iban a generar 2 millones de nuevos empleos, de los cuales ya no se acuerda nadie. Pero el punto que me parece más preocupante y que creo que va a marcar la agenda en este 2021 es el ejemplo que nos dan con los datos sobre la deuda. ¿Por qué digo la deuda? Porque el presidente López Obrador, una vez más, en su mensaje del 2 de enero, nos afirma categórico que no se ha contratado deuda y que el nivel de la deuda no ha subido. Y esto lo dice evidentemente por el gobierno federal. Como si instancias como CFE y Pemex no fueran también entidades gubernamentales. Y esto lo digo porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, y así lo tomaron todos los medios de comunicación, que durante 2020 la deuda tanto de CFE como de Pemex aumentó 8 veces. Desde un punto de vista sumamente restrictivo y sumamente técnico, el presidente López Obrador podría decir que son entidades y que no es la deuda directa del gobierno federal. Sí, pero de cualquier manera el gobierno federal está detrás de estas empresas y es deuda pública que afecta a la economía del país. ¿No contratamos deuda? O CFE y Pemex tienen 8 veces más deuda que el año pasado. Así de complejo y así de intrincado va a estar este año. Yo soy Michelle Chaín y esta es la frialdad de los números.